la verdad. Buenas tardes a todos, Dios les bendiga. Damos inicio a este estudio de Romanos. Seguimos en el capítulo 2, en la enseñanza anterior que fue el versículo 16. Terminamos la parte de el subtítulo que dice: los moralizadores paganos gentiles no son mejores que otros paganos. Eso va en el capítulo 2, va del 1 al 16. Hoy vamos a ver el subtítulo número 6 que dice: por conocer la ley, el judío es condenado por ella. Y esto va del versículo 17 al versículo 29. Y hoy vamos a ver el 17 y el 18 que dice así en Romanos 2. He aquí tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley y te glorías en Dios. Y conoces su voluntad e instruido por la ley, apruebas lo mejor. Amén y amén. Bueno, entonces entramos en el versículo 17, ya leímos el subtítulo. Y pues en la palabra clave dice los judíos y la ley, al igual que en la TLA y en la PDT. O sea que por conocer la ley el judío es condenado por ella. Los judíos y la ley. Versículo 17 en la TLA. Algunos de ustedes dicen con orgullo que son judíos. Se sienten muy seguros porque tienen la ley de Moisés y están orgullosos de su Dios. En la PDT dice: ¿pero qué pasa contigo? Dices que eres judío, que confías en la ley y te sientes orgulloso de tu Dios. En la NTBAD quiere decir Nuevo Testamento, Nueva Traducción Biblia al Día, 1979, dice: tú, como judío, piensas que todo anda bien entre ti y Dios porque Él te dio la ley. Te jactas de ser su amigo preferido. Imagínense cómo diría pues la manera en que narra eso ahí, ¿cómo decirlo? Lo estrellados que están los judíos, porque piensan que todo anda bien entre ellos y Dios. Y sabemos que nada anda bien porque, según lo que habla el contexto de todo eso, todos somos pecadores. Palabras claves: apoyas, código 1879 del griego epanapauomai, establecerse en, literal, entre paréntesis dice permanecer, quedarse, o entre paréntesis figurado y otro paréntesis que dice descansar en. Entonces ahí también dice reposar, apoyar, confiar, descansar, reposar sobre, permanecer en. Cuando habla de que te apoyas, la palabra apoyas. Versículos que trae ahí: Romanos 2, 17 y Miqueas 3, 11. Bueno, entonces este versículo 17 solo trae esa palabra clave. Un comentario que hay aquí. No, este no es comentario. Eso es algo que yo coloqué ahí. A partir de este versículo 17 y hasta el 20, veremos cómo el apóstol Pablo nombra aquellas cosas de las que se sentían orgullosos los judíos. Entonces, para que tengamos en cuenta esto, a partir de este versículo y hasta el 20, nos vamos a dar cuenta de las cosas de las que se sentían orgullosos. Al igual no era un orgulloso, por decirlo así, como sencillo, sino que se inflaban, sacaban pecho y se creían más que otros y que los mismos gentiles. Ahora sí, un comentario de la Biblia de las Américas de Estudio, entre paréntesis dice 2000. Aquí en 2 del 17 al 20, o sea en el capítulo 2 del 17 al 20, Pablo menciona a los judíos que se gloriaban por ser judíos y menciona 7 características de las cuales ellos se enorgullecían diciendo: primero, te apoyas en la ley; segundo, te glorías en Dios; tercero, conoces su voluntad; cuarto, aprueba las cosas que son esenciales; quinto, instruido por la ley; sexto, te confías en que eres guía, luz, instructor, maestro; y séptimo, que tienes en la ley
la expresión misma del conocimiento y de la verdad. Entonces ya, esto es un comentario que hace la Biblia de las Américas de Estudio. Yo coloqué aquí esto. Este versículo es como si comenzara diciendo: ¿qué te crees porque eres judío? ¿O de qué crees estar convencido porque eres judío? ¿Te crees muy especial porque te llaman judío? Entonces por eso dice que tienes el sobrenombre. O sea, es un sobrenombre de cierta manera porque el contexto también nos habla de que el verdadero judío no es el étnico, sino el que es de corazón. Porque no se trata de la circuncisión hecha a mano y por hombre, sino de la circuncisión del corazón. Los judíos se creían mucha cosa porque tenían el calificativo y sobrenombre de judío, pero no lo eran, como dice más adelante en los versículos 28 y 29, lo que les hablaba ahora, se los leo. Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior, y en la circuncisión es la del corazón en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. No en letra, por medio de la ley, ¿no? Entonces, según esta palabra clave, apoyas, habla de confiar, descansar en. Entonces, ¿cómo diría este versículo? Tú como judío, en cuanto a calificativo, o sea, es un calificativo, es más o menos sinónimo de sobrenombre. Te crees mucha cosa y que por tener la ley vives muy confiado y te crees muy amigo de Dios. Te crees. O sea, mire cómo vivían de estrellados los judíos y cómo vivirán hoy los ortodoxos y los que todavía siguen con los rituales y todo eso. Ellos viven muy confiados y se creen muy amigos porque guardan el sábado y porque hacen esto y hacen aquello. Y están más perdidos todavía. Pues obviamente todos estamos perdidos, pero más perdidos ellos porque con el conocimiento de la ley y todo eso siguen en esas cosas que no los salvan. Los versículos para Romanos 2:17. Romanos 2, versículos 23, 28 al 29, Romanos 9 del 4 al 7 y el versículo 32, Salmo 135, 4, Isaías 48 del 1 al 2, Mateo 3, 9, Mateo 8 del 11 al 12, Juan 5, 45, Juan 7, 19, Juan 8, 33, Juan 9 del 28 al 29, Lucas 10, 28, Jeremías 7 del 4 al 10, Sofonías 3, 11, Isaías 45, 25, Isaías 48, 2, Miqueas 3, 11, Juan 8, 41, Segunda de Corintios 11, 22, Gálatas 2, 15, Efesios 2, 11, Filipenses 3 del 3 al 7, Apocalipsis 2, 9 y Apocalipsis 3, versículos 1 y 9. Entonces ahí terminaríamos el 17. Y nos damos cuenta por encima que definitivamente Pablo aquí le está dando duro a los judíos. Pero en medio de todo ese darle duro a ellos es como para que despierten, para que entiendan que por todo lo que se creen y lo confiados que viven no van a ser salvos. Entramos al versículo 18 que dice: y conoce su voluntad e instruido por la ley aprueba lo mejor. Como dice en la TLA este versículo 18. Creen saber lo que Dios quiere y cuando estudian la Biblia aprenden a conocer qué es lo mejor. Te he dicho, eso lo aplicaría para uno que estudia la Biblia. Conocer. O sea, una cosa es conocer y otra cosa es aplicar. En la PDT dice: sabes lo que Dios quiere que hagas y también sabes distinguir lo que es realmente importante de lo que no lo es, porque has recibido instrucción religiosa de la ley. Instruido, lo dice ahí, ¿no? Instruido por la ley, o sea que ha recibido instrucción religiosa de la ley, conoce la ley. Palabras claves: voluntad, código 2307 del griego telema, H intermedia entre T y E, tilde en la primera E, telema.
determinación, elección, alternativa, propósito, decreto, inclinación, querer, agradar, preferir. O sea, cuando estamos hablando de la voluntad de Dios, y entonces todos estos sinónimos nos llevan a elegir eso, a determinarnos a su voluntad, a que sea nuestra única alternativa, que ese sea el propósito, que ese sea el decreto de Dios, que nos inclinemos a su voluntad, que queramos su voluntad, que nos agrade su voluntad, que prefiramos su voluntad. Todas estas palabras tienden a ser como sinónimos también. En este versículo 18 seguimos viendo desde el 17 lo que hablábamos ahora, las cosas de las que se gloriaban o sentían orgullosos los judíos. En este caso, de creer saber lo que Dios quiere, la voluntad de Dios. Imagínense, conocían la voluntad de Dios y no eran salvos. Creer saber lo que Dios quiere y de saber distinguir, instruidos por la ley, la excelencia de ciertas cosas. Entonces, ellos se creían conocer la voluntad, pero también sabían lo que era bueno y lo que era malo. Y una cosa es, volvemos a lo que les decía ahora, una cosa es saber lo que es bueno o es malo y otra cosa es hacer. Lo mismo que con la escritura, una cosa es saber lo que dice y significa y otra cosa es aplicarlo. Un comentario de Wayne Partain y Bill H. Reeves dice, entre comillas, aprueba lo mejor. Y dice ahí también, véase también Filipenses 1:10 para que lo lean. Dice, literalmente dice, distinguir las cosas que se difieren, o sea, la diferencia de las cosas. Hay cosas diferentes, entre paréntesis dice, no todo es igual. Y tenemos que distinguir entre ellas para poder aprobar lo mejor. Entonces, eso es parecido como cuando dice, si usted oye una prédica en internet y todo eso que dice, retenga lo bueno y deseche lo malo. Saber dice, distinguirlo, yo creo que es sinónimo de discernir entre lo bueno y lo malo. Entonces, según la palabra clave, solamente había una, que es voluntad. Habla de propósito, decreto, querer. ¿Cómo quedaría según estas palabras, esta palabra clave, este versículo? Ellos se creían mucha cosa por ser judíos, por tener la ley y por creerse amigos de Dios. También porque creían saber el propósito, decreto y lo que quería Dios. Creían saber distinguir la diferencia de las cosas al ser estudiosos de la ley. Mejor dicho, ellos creían saber el pensamiento de Dios, lo que Dios quería y no. Tenían un conocimiento que los tenía envanecidos, confiados, se creían mucha cosa, pero ¿qué pasaba? No estaban aplicando. Finalizamos con los versículos. Deuteronomio 4:8, Nehemías 9 del 13 al 14, Salmo 147 del 19 al 20, Lucas 12:47, Juan 13:17, Primera de Corintios 8 del 1 al 2, Santiago 4:17, Filipenses 1:10, Primera de Tesalonicenses 5:21, Hebreos 5:14, Romanos 15:4, Salmo 19:8, Salmo 119 del 98 al 100, versículo 104 al 105 y el versículo 130. Proverbios 6:23 y segunda de Timoteo 3 del 15 al 17. Entonces mire que en estos dos versículos que hemos arrancado nos damos cuenta de las cosas de las que se sentían orgullosos. O sea que hoy vimos dos cosas, donde ellos se apoyan en la ley y se glorían en Dios, y después que conocían su voluntad y que eran instruidos por la ley para aprobar lo mejor. Ellos se sentían orgullosos de lo que dicen esos dos versículos. Entonces finalizamos por hoy esos dos versículos. Dios les bendiga, gracias por la atención.